el anterior video les expliqué cómo hacer con Word el índice. En este lo que quiero explicar son los errores a la hora de estructurar nuestro índice, de cómo lo escribimos, independientemente de que sepamos o no utilizar la herramienta de Word, es un error que se comete a la hora de estructurar nuestra tabla de contenido. En nuestro documento Word escribí unos ejemplos de lo que serían errores comunes a la hora de hacer nuestra tabla de contenido. Aquí hay un ejemplo de un título de un ensayo y un bosquejo que está correctamente estructurado. La doble naturaleza de Cristo en el Evangelio de Juan. Eso es lo que el autor le está diciendo al lector que se trata su ensayo. ¿De qué va a hablar? De la doble naturaleza de Cristo en el Evangelio de Juan. Por tanto, se espera que su bosquejo, obviamente todo el ensayo, pero su bosquejo, anuncie de qué manera va a ser tratado ese título. Entonces, primer punto, la humanidad de Jesús. Segundo punto, la deidad de Jesús. Y tercer punto, el distintivo juanino sobre la doble naturaleza de Cristo. Pues tiene sentido. Obviamente la doble naturaleza es la humanidad, la deidad. Y aquí el autor agregó un tercer punto. No estoy diciendo que tienen que ser 3 puntos, ni que tienen que ser 4. No. Por poner aquí el ejemplo, tengo 3. Pero como un agregado, entonces el autor, entonces este autor, aparte de hablarme de la humanidad y de la deidad, me va a decir cuál es el distintivo de Juan de pronto en comparación con Pablo, con Pedro y todo lo demás. Ya el lector se va haciendo una idea. En la humanidad de Jesús me va a hablar de sus necesidades humanas y sus limitaciones. En la deidad me va a hablar de los atributos, de que Jesús es el Hijo de Dios y de los yo soy. Qué interesante. O sea, todo el bosquejo me está anunciando el tema, me está dando ya un abrebocas. Y noten la relación, hermanos. Los títulos principales tienen una relación con el título, o sea, el tema del ensayo. Hay una relación, de hecho, hasta en términos, ¿sí? Esa relación es importante. Los títulos secundarios tienen una relación con el título, con el encabezado principal. Entonces, la humanidad de Jesús, pues aquí me apareció necesidades humanas, limitaciones humanas, tiene sentido, tiene una relación lo uno con lo otro. La deidad de Jesús, bueno, definitivamente atributos de Dios tiene que ver con la deidad. Hijo de Dios tiene que ver con la deidad y los yo soy tiene que ver con la deidad. Y los títulos terciarios, bueno, atributos de Dios, claro, creador, eso es un atributo omnisciente y santo, totalmente. Si de pronto en esos títulos terciarios apareciera algo como Jesús tuvo sed, bueno, eso que tiene que ver, así, voy a escribirlo. Tuvo sed. Pues sería raro porque tuvo sed se está relacionando con atributos de Dios, no tiene que ver. Y tener sed no es un atributo de Dios ni tampoco tiene que ver con la deidad de Dios. Tuvo sed debería ir por acá, supongamos. Pero aún así hay algo raro ahí y es ¿por qué necesidades humanas, limitaciones humanas? Y tuvo sed se pone en la misma jerarquía. Tuvo sed suena más a una limitación, o sea, a un subpunto de las limitaciones, de las limitaciones no, sino de las necesidades de Jesús. Porque cuando yo estoy diciendo A, B y C, yo estoy diciendo que esos tienen la misma jerarquía. No se puede uno introducir en el otro. Entonces, estoy mostrando el ejemplo correcto y de paso hice unas observaciones de estructuras incorrectas. Ahora quiero mostrarle unos ejemplos de ensayos o de bosquejos que son incorrectos. Miremos este primer ejemplo. ¿Qué es lo incorrecto aquí? Bueno, es el mismo bosquejo de ahorita, el mismo. Copié y pegué, pero ¿cuál es el error? Que algunos entonces dejan... se me fue el título terciario para abajo. Vamos a bajarlo para que se vea en una sola pantalla. Que entonces el error de aunque las palabras, la jerarquización está muy bien, dijo que escribió el primer punto con un número entero y no es correcto. Es primero números romanos, así debería verse. Primero números romanos, después letras en mayúsculas y después números enteros, hermanos. Siempre encuentro ensayos
con otra forma, con letras minúsculas, con números romanos en el segundo punto, en los puntos secundarios, acá con letras, en fin, lo encuentro de todas las maneras. Les he hecho varias veces la observación y por eso yo sanciono, pero así con esto no debería verse como está ahorita, así. ¿Sí? Entonces ese es un error a la hora de hacer el índice. Otro error, pero ya aquí sí, que afecta el contenido del mensaje, es este. Otra vez, seguimos con el mismo título, siempre vamos a estar con el mismo título. La doble naturaleza de Cristo en el Evangelio de Juan. Y el autor, primer punto, contexto histórico del Evangelio. Segundo punto, la deidad. Y tercer punto, el concilio de Nicea y la doble naturaleza. Bueno, a ver, pudiera ser útil hablar del contexto histórico del Evangelio, pudiera ser útil, pero el problema es que, y eso lo he hecho la observación, se van 1000 palabras, imagínense la mitad del ensayo, diciéndome que Juan fue escrito en el año 90 o que tal vez en el año 60 y se pone toda una discusión en eso, me hablan de que Juan era el hijo de Zebedeo, me hablan de que Juan tenía el propósito de su libro y un montón de cosas que pues no me interesan. Yo como lector, yo quiero aprender la doble naturaleza de Cristo. Si yo quiero saber del contexto histórico de Juan, pues cojo un comentario, no cojo un ensayo sobre la doble naturaleza de Cristo. Ese es el problema. De pronto, si ayuda al entendimiento de la doble naturaleza de Cristo, ese contexto es un poquito, es algo nombrado de pasada, como para que el lector se aperciba, pero no me gasto una parte tan grande del ensayo en algo que no es la médula de él. El segundo punto, aunque claro la deidad tiene que ver, entonces yo diría, ¿y qué de la humanidad? ¿Acaso la doble naturaleza de Cristo es solo la deidad? ¿No tiene nada que ver la humanidad? Falta, ¿cierto? Entonces noten que aquí queda faltando algo. ¿Dónde está la humanidad? Y el tercer punto, el concilio de Nicea. Bueno, definitivamente es importante en la discusión de la doble naturaleza, pero eso no es el Evangelio de Juan. Eso es otra cosa, eso es otro tema. Mi tema entonces debió ser la doble naturaleza de Cristo en el concilio de Nicea, o Juan, el concilio de Nicea y la doble naturaleza de Cristo, algo así. ¿Qué hace el concilio de Nicea aquí? Vuelvo a lo que dije ahorita. Si es importante nombrarlo por un tema argumentativo, una pasadita, un párrafo, una línea, porque ese no es el tema. 2500 palabras realmente son poquitas para hablar del tema que yo esté hablando, y a algunos se les van muchas palabras y terminan no diciendo algo sustancial porque se les fueron palabras y cosas que no tienen que ver con su tema. Muy bien, esto es un error incorrecto. Otra cosa aquí, lo incorrecto, ojo, lo incorrecto es la jerarquización que hice, los diferentes títulos, pero no porque no hayan subpuntos o puntos terciarios. No, puede ser así, 1, 2, 3 y ya. No tiene que ser 1, 2, 3, aparte A, B, C, D y aparte 1, 2, 3. No siempre. Esto estaría bien en el sentido de ser 1, 2, 3. El error está en los encabezados, lo que dice. Otro error incorrecto, seguimos con el mismo título. Entonces, este es bastante común, este error. La humanidad de Jesús, subpunto, necesidades humanas, A. ¿Y el B? Si hay un A, hermanos, hay un B. Si hay un 1, hay un 2. Si solo hay un A, eso no es un subpunto. El error aquí, o más bien, lo que esto a mí, como lector me dice es que la humanidad de Jesús no es realmente el tema del que el autor va a hablar. No debe haber un A solito, debe haber un B si es que hay un A. Si hay un... Vuelvo acá, desordeno todo esto. Otra vez, si hay un A es porque debe haber un B, como lo pusimos ahorita, las limitaciones humanas o las limitaciones de lo que sea. Pero no puede haber un A solo, eso es un error de estructuración y eso lleva sanción. Lo que debería hacer el autor es las necesidades humanas, ponerlos como el primer punto o simplemente quitar necesidades humanas. Eso se nombra en el mismo párrafo, eso es parte de su argumentación. En el segundo punto está el mismo error. Atributos de Dios.
1, creador. Y el 2, si hay un 1, hay un 2. ¿Qué debe hacer el autor? Creador ha de ser de seguro la forma de mostrar la deidad de Jesús. Entonces sería mejor escribir Jesús es creador y quitar todo eso. Así. Eso sería lo que debería hacer. Entonces, eso es un error bastante común, poner subpuntos solitos. No, subpuntos deben haber mínimo 2. Y listo, esos serían entonces algunos errores, hermanos, en la estructura de un ensayo. Yo no estoy diciendo que en este tema hipotético que estoy armando, este es el bosquejo perfecto y si alguien va a hablar de la doble naturaleza de Cristo en el Evangelio de Juan, no hay otra forma de hacer la estructura, no. Estoy haciendo una que es correcta según, pues, mi propósito imaginario, ¿no? De pronto alguno pudiera empezar hablando de la deidad, de pronto otro pudiera empezar hablando del distintivo juanino, otro en la humanidad no pone diferencia entre necesidades y limitaciones y demás. No estoy diciendo que esto es lo definitivo, lo que estoy diciendo es la forma correcta de estructurar la relación que debe haber entre los encabezados principales y el título, entre los encabezados secundarios y el encabezado principal, y entre los encabezados terciarios y el encabezado secundario.